Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal, Misterio de Fe, que por la gracia de Dios pues llega semana a semana a ustedes para poder continuar nuestro proceso de formación en el conocimiento de la celebración de nuestra fe católica. Les invitamos a suscribirse a este canal y a activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. E igualmente visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, en el cual compartimos temáticas de índole espiritual, y Creo, Señor, yo creo, en el que se comparte material de tipo apologético, bíblico y doctrinal para la defensa de nuestra fe. Tenemos también una página en Facebook, @WalterFajardo20, en la cual ustedes pueden encontrar también algunos artículos que les pueden interesar. Pueden seguirnos y tienen siempre las ligas a estos otros canales, a esta página, en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos pues a comenzar nuestra formación de hoy, poniéndonos primeramente en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, justo y misericordioso, verdadero Dios al que adoramos, alabamos, glorificamos y bendecimos. En tus manos ponemos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades de fe. Ponemos esta catequesis del día de hoy, para que esta enseñanza, Señor, pueda servir de provecho para nuestra vida personal, pero también para nuestros hermanos de comunidad, donde servimos y a quienes servimos. Te pedimos, Señor, que nos concedas las luces de tu Santo Espíritu, que nos den el discernimiento necesario y adecuado para poder comprender estas temáticas y descubrir detrás de ellas la grandeza de la fe que celebramos. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la Reina y Señora de nuestras vidas, la siempre Virgen María, los de su esposo San José, de todos los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti, Señor, las gracias que necesitamos para perseverar en nuestra fe y para convertir nuestra vida entera en una eterna alabanza. A ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labe concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar esta temática que estamos abordando sobre los espacios de culto, los espacios sagrados en los cuales nosotros como creyentes celebramos, manifestamos nuestra fe. Dentro de esta temática general ya hemos visto los distintos tipos de templos y en ellos nos estamos centrando en la parte del presbiterio, del santuario del templo. Y en la parte del presbiterio encontramos muchísimos elementos. Está la sede, está el ambón, está el altar, del cual estamos hablando en estos momentos. Ya hemos puntualizado algunos matices a considerar sobre cómo debe ser la estructura de los altares. Hablamos del altar fijo, el altar móvil. También tocamos el tema de las reliquias que se colocan en el altar, cómo deben ser, su importancia, su significado.
hablamos un poco acerca del ornato general del altar, sobre los manteles, los tipos de manteles, el significado de manteles, de los manteles, el color, la forma, todo eso lo hemos mencionado ya. Hablamos también de los elementos que se colocan encima del altar, hablamos del antipendio, hablamos también de la cruz del altar y estamos mencionando el tema de las velas. Ya lo de las flores también lo hemos abordado, pero nos estamos centrando en el tema de las velas. ¿Por qué se usan las velas? Y en la sesión pasada hemos hecho un breve recorrido sobre el uso histórico de las velas dentro de la fe cristiana. Especialmente vimos algunos textos bíblicos que apoyaban el uso de las velas. Miramos también el sentido con que la iglesia la utiliza para aclarar un poco que ciertamente lo que eran las velas en general son utilizadas en distintos cultos, en distintos ritos, en distintos credos, incluso en la actualidad no es un signo propio de nuestra fe cristiana. Vemos en otras religiones que utilizan también las velas con un significado muy propio. El significado es algo convencional, se lo dan las distintas creencias en dependencia de dónde se utilicen. Para nosotros en la fe cristiana tienen un significado particular en relación con Cristo nuestro Señor, significado que hemos explicado ya. Vamos pues a centrarnos ahora más que en el significado sentido de las velas en general, vamos a centrarnos un poco más en su uso en la Eucaristía sobre el altar, para que esto sea lo que maticemos el día de hoy y quede lo más clarísimo posible para que no haya duda y a la hora de que nosotros, si estamos prestando un servicio en nuestros templos, si somos sacristanes o parte del equipo de liturgia o nos toca armar algún altar o servir para algún arreglo específico de una capilla, sepamos cuál es la manera conveniente, la forma más apropiada de colocar los candelabros y el encendido de los mismos. Vamos a continuar viendo lo que trata sobre el tema la Enciclopedia Católica y ahora puntualizar el contenido de velas del altar, ¿verdad? Las velas de altar, como sale la voz en el diccionario de la Enciclopedia Católica. Por razones místicas, la Iglesia prescribe que las velas se usan en la misa y en otras funciones litúrgicas. Y estas deben estar hechas de cera de abeja, por razones místicas. ¿Cuáles son estas razones místicas? Vamos a verlas. Recordemos que en este tema siempre estamos yéndonos a la práctica tradicional de la Iglesia en primer lugar. Es decir, cómo se hacían y el sentido de estos ritos, de estos usos y de estos elementos en la misa anterior al Concilio Vaticano II y cómo luego se da esta transformación post-Concilio Vaticano II, para que miremos siempre el detalle. Recuerden, esto es algo importante. Estamos viendo cómo la Iglesia siempre ha sido detallista en todos los elementos que tienen referencia con el acto de culto, porque es un acto sacratísimo y además es un acto de amor. Y el amor también se pone en los detalles. Por eso la Iglesia cuida estos elementos. Entonces, las velas deben estar hechas de cera. Esto ya lo había definido la Sagrada Congregación de Rito el 4 de septiembre de 1875. La cera pura extraída de las flores por las abejas simboliza la carne pura de Cristo, recibida de su Madre Virgen. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado ya este significado de las velas en general dentro de la Iglesia? Este es parte del sentido o el significado convencional que nosotros como cristianos le damos a las velas, a este elemento que es común a muchos ritos, pero que también nosotros como creyentes utilizamos con un sentido propio. La mecha significa el alma de Cristo y la llama representa su divinidad. Son los tres elementos que están en la vela. La cera, que es la carne virginal, la carne pura de Cristo. Tenemos luego el pabilo o la mecha, que es el alma de nuestro Señor, y la llama, ese fuego que arde por encima, que sería
la representación de su divinidad. Aunque las dos últimas propiedades se encuentran en toda clase de velas, tanto la llama como la mecha, la primera, la cera pura de las abejas, está solamente presente en las velas de cera. Recuerden que hay distintos tipos de velas hechas con distintos elementos, por ejemplo, de parafina, que ahora se han vuelto muy popular en algunos templos. Entonces, el elemento del sentido de la carne pura y virginal de Cristo, simbolizado en esa cera pura de las avispas, de las abejas, solo están presentes ese sentido en la cera, en las velas de cera de abeja. Sin embargo, no es necesario que estén hechas todas las velas de cera de abeja sin mezcla alguna. De hecho, el cirio pascual y las dos velas que se usan en la misa deben estar hechos ex cera apunsalten in máxima parte, es decir, de cera de abeja en máxima proporción. En máxima proporción. Puede llevar combinado algún otro tipo de cera que no sea cera pura de abeja, pero que estas velas deben, por su simbolismo, contener en máxima proporción cera de abejas. Pero las otras velas que se ocupan para la misa, las otras velas que se ocupan en el templo, deben contener esta cera de abejas in majori vel notabili quantitate ex eadem cera, de la misma cera en su mayor o más notable cantidad de esa cera de abeja. Esto también lo había estipulado la Sagrada Congregación de Ritos el 14 de diciembre de 1904. ¿Se están fijando el detalle? Yo no pienso que, como apuntan algunas personas que no se meten a indagar sobre la historia y el sentido de estas cosas, que sean como excesos que antes se tenían en la iglesia. Ay, que para todo había una rúbrica, que para todo había una prenotando, una directriz, un escrito. No, al contrario. Nuestra iglesia siempre ha profesado que ahí donde hay orden está Dios. Y esto lo ha cuidado mucho la iglesia, de ser ordenada también en estos detalles. Ahora, como después del Concilio Vaticano II, todo esto lo han dejado relegado y lo han visto sin importancia y se ha descuidado el detalle, permitiéndose la innovación a libre arbitrio de algunas personas, desgraciadamente, vemos caerse en una práctica de culto donde lo que reina es prácticamente la iniciativa personal de cada sacerdote que modela el rito según su gusto, según su deseo, muy subjetivo, ¿verdad? Muy subjetivo. Y entonces la misa, por un lado, se verá muy solemne en una parroquia, en otra parroquia, aún en la misma colonia, se verá al estilo pentecostal, en otra parroquia se verá un rito mixto que no se sabe si es chicha o es limonada, como decimos en Nicaragua, no se sabe qué es. Entonces, se ha descuidado mucho el detalle. Y tener estas consideraciones no es ser legalistas, queridos hermanos, porque legalista es la ley por la ley y el que es así, el legalista no es capaz de abrirse a entender muchas cosas como las circunstancias, como las condiciones. El legalista se encierra en lo que está escrito ahí porque así está, así debe ser. No, no somos legalistas nosotros. Nosotros aceptamos lo que la iglesia nos ha enseñado, nos dejamos guiar por la iglesia y somos obedientes a la iglesia, que es una cosa totalmente distinta. Y en esa obediencia actuamos como la iglesia nos lo sugiere por el fin de dignificar el culto y de mantener una unidad que se manifieste también en un rito más o menos uniforme. Como norma, las velas en general deberían ser de cera blanca aclarada, pero en los funerales, en el oficio de tinieblas de Semana Santa, este oficio también que hemos en algún momento mencionado y que ustedes pueden buscar más detalladamente en internet si les da curiosidad, y en la misa de presantificados el Viernes Santo, deberán ser de cera amarilla no blanqueada, según lo que estipulaba el ceremonial de los obispos. Deberían usarse velas de cera no blanqueadas también en Adviento y en Cuaresma, excepto en las fiestas, en las solemnidades y especialmente durante la exposición
y procesión del Santísimo Sacramento, que deben ser velas de cera blanqueada, ¿no? De cera blanqueada. Están prohibidas, óiganse lo que estipulaba antes la Sagrada Congregación de Rito, un escrito del 10 de diciembre de 1857. Están prohibidas las velas hechas totalmente de cualquier otro material, como por ejemplo el cebo. Las velas de cebo estaban prohibidas y ahora las vemos que son muy populares, sobre todo en los pueblos. ¿Verdad? En los pueblos de muchos países, las velas de cebo son bastante populares para las procesiones y actos de devoción en general. También en otro documento del 4 de septiembre de 1875 se prohibía que fueran de estearina, y también de parafina. Y como les digo, hoy se han puesto de moda, han sido bastante popularizadas las velas de este material para el uso de nuestras celebraciones litúrgicas, sobre todo porque se cuidaba el sentido del símbolo. Antes el sentido del símbolo era bastante importante, por eso hemos mencionado ya que se prefería velas de cera de abeja, y podían estar estas mezcladas con otra cera, pero en su mayor parte debían contener cera de abeja, precisamente porque se cuidaba el sentido del símbolo. Hoy el sentido de lo simbólico ha quedado relegado, porque hoy no se está pensando en el simbolismo, en lo trascendente. Hemos caído en un estilo de celebraciones bastante pragmáticas y materialistas, donde lo que importa es tener los elementos en su mínima expresión y que sean útiles para llevar a cabo el rito. Lo demás queda de sobra. La elegancia, la dignidad, la estética salen sobrando. El símbolo también sale sobrando. Entonces ya no hay cuidado de estos elementos. Antiguamente sí, y por eso estas prohibiciones o estas recomendaciones. A la fecha de hoy, ¿no? Miramos que si es posible hasta velas eléctricas se ponen en el altar para las celebraciones. Y no es mentira, vayan a ver varias parroquias de Estados Unidos, tienen este mecanismo. La Sagrada Congregación de Rito, el 7 de septiembre de 1850 hizo una excepción para los misioneros de Oceanía, quienes debido a la imposibilidad de conseguir velas de cera en aquella región, se les permitía usar velas elaboradas con cebo de cachalote, ¿no? Cebo de cachalote, un tipo de ballena. Entonces, para que ustedes sepan, estaba esa excepción, pero como decía, esa excepción termina adaptándose en otros lugares y se vuelve regla. Y entonces vemos que en varios lugares las velas de cera se utilizan. Dice también en la Sagrada Congregación de Rito, el 7 de septiembre de 1850, sin un indulto apostólico no está permitido y constituye una grave ofensa el celebrar misa sin luz alguna. Sí, sin la vela, la luz de la vela, entiéndase acá. Entonces, está prohibido y constituye una grave ofensa el celebrar la misa sin las velas. Y vemos que, desgraciadamente, hay regiones donde bajo motivos pastorales se celebra a como salga, en la mesa que sea, sin mantel o con mantel, sin Cristo, sin velas. Ahí lo importante es tener el cáliz, las hostias, el vino y el agua, y con eso estamos listos y así se hace. Entonces, eso no se puede hacer. La Iglesia ya se había pronunciado al respecto y este cuidado no se tiene hoy en día, ¿verdad? Como les digo, bajo pretextos pastorales, celebremos a como salga. Incluso esta prohibición se extiende aún con el propósito de distribuir el santo viático, es decir, llevar la comunión a un enfermo. Importante poner una vela ahí junto al Santísimo. Está la presencia real de nuestro Señor, como se coloca la vela en el santuario junto al sagrario. Debe ir la vela acompañando al Señor. O también con el propósito de facilitar al pueblo el cumplir su deber de asistir a misa los domingos y días de fiesta. Bueno, entonces, no hay vela, pues así va. No. En su momento les voy a compartir el testimonio de un sacerdote que
fue arrestado, iba a ser asesinado y le pidieron celebrar la misa, ¿verdad? Para salvarse, mostrar cuál era el acto de fe que tenían los cristianos, el gran milagro que podía acontecer en la Eucaristía, que decían los cristianos. Entonces él dijo que celebraba, pero si le traían todos los elementos necesarios. Y sin esos elementos él no podía celebrar y pide todos los elementos, los manteles, las velas, la cruz, todos los elementos necesarios. Sin ellos no podían celebrar. Y ahí es donde va a acontecer el famoso milagro de la cruz de Caravaca. Olvidaron la cruz, estos captores, y cuando el padre iba a celebrar, se negaba si no estaba la Santa Cruz del altar para llevar adelante el sacrificio, y acontece el milagro de la famosa cruz de Caravaca. Pueden leer ustedes al respecto, ¿verdad? Ahorita no me pregunten sobre lo de la cruz de Caravaca, ¿verdad? Porque yo sé que hay algunas personas que lo utilizan con otro sentido, un sentido esotérico, pero no vamos a hablar de eso. Solo les refiero para que vean cómo antes del concilio se tenía mucho cuidado de todos estos elementos. Yo no puedo celebrar la misa si no están estos elementos presentes, porque la iglesia los prescribía, y cuando había una prescripción se cometía pecado al no acatar las orientaciones que la iglesia daba a través de estas rúbricas. Pero bueno, como les digo, miremos cómo están de mal las cosas ahora. En estos y en casos similares de necesidad, la opinión común es que la misa se celebre con velas de cebo o lámparas de aceite. Si no se pudiese conseguir las velas como lo estipulaba la rúbrica, al menos en esos casos muy extraordinarios, ardieran las velas de cebo o en última instancia las lámparas de aceite. Eran un recurso, con tal de que el símbolo de la luz de Cristo estuviera presente a través de la vela que ardía. En caso de extrema necesidad, como último recurso, se iba a la utilización de las velas de cebo o lámparas de aceite. Y hablando de lámparas de aceite, también hoy se han popularizado bastante en las misas, de que se ocupen lámparas de aceites. Incluso están ahí algunas camufladas, ¿verdad? Donde está el tubo de plástico de color blanco, por dentro va un recipiente de cristal que está conteniendo aceite, y por fuera ya sale la mechita que se enciende, y entonces una vela camuflada de aceite que se coloca en algunas misas, incluso a veces en el Vaticano, pero ya vamos a hablar de eso más adelantito, ¿verdad? Pero sí se han popularizado también las lámparas de aceite, que era un recurso extraordinario. Y vamos a decir nuevamente la misma idea, se tenía mucho cuidado del símbolo y el sentido de la vela de cera de abeja, pero ahora no. No está permitido comenzar la misa antes que las velas estén encendidas y no se deben apagar hasta el final de la misa. Y aquí otra cosita. ¿Cuántas veces está este descuido por parte de nuestros hermanos sacristanes, ya sean varones o mujeres? Los miembros del equipo de liturgia encargados de esto, ¿verdad? El encendido de las velas. ¿Cuántas misas hemos visto comenzar con las velas apagadas? No se tiene este cuidado, y a veces cuando ya estamos en mera misa, el sacerdote se fija y dice, enciendan las velas, ya con la misa comenzada. No es que, ay, se cometió pecado mortal porque estaban apagadas las velas. No, pero vamos al cuido. Aquí se está diciendo, no está permitido comenzar la misa con las velas apagadas, ni que se apaguen estas antes de que termine la misa. Tiene su sentido, pero esos detalles hoy no se cuidan. Incluso si las velas se apagan antes de la consagración y no pueden encenderse de nuevo, la mayoría de los autores que son liturgistas sostienen que no debe interrumpirse la misa si esto ocurre, ¿verdad? No debe interrumpirse la misa, teniendo en consideración la estructura del altar al que nos referimos, donde está pegado a la pared, los candelabros están bastante altos, entonces hay una dificultad para encender las velas, se apagan antes de la consagración por el motivo que fuera, pues ni modo, continuamos la misa, seguimos adelante. Aquí es donde nos diferenciamos con los legalistas o rubricistas dirían, no se puede seguir la misa, hay que tener las velas encendidas. Es algo que aconteció en el momento, una circunstancia que se presenta en el momento y que es de peso menor en comparación con interrumpir la misa. Entonces hay que proseguir con la misa.
Si esto ocurre después de la consagración, pues la misa tampoco debe ser interrumpida, aunque algunos autores dicen que si es posible encenderla de nuevo en un breve espacio de tiempo, pues que el celebrante haga una pequeña pausa dentro de la ceremonia, se encienda la vela y continúe la celebración con normalidad. Si solo se puede tener una vela de rúbrica, recuerden que la rúbrica, que hemos mencionado ya en la sesión pasada, decía que deben haber al menos 2 velas, pero la rúbrica, 2 velas ardientes a la hora de la celebración. Si solo se puede tener una por el motivo que fuera, se puede celebrar la misa sin ningún problema, incluso ex devoción, es decir, por devoción, ¿verdad? Si por el motivo que fuera se presenta que solo al menos una vela podemos tener, pues ya con eso se cumple la necesidad de tener una vela encendida para la celebración de la misa, pero esto debe ser algo muy extraordinario. Siempre debe cuidarse este elemento. Yo a la gente le digo, por ejemplo, en las parroquias donde he estado sirviendo o en las parroquias a las que tengo la dicha de poder asistir para dar alguna conferencia sobre este tema litúrgico, cuiden las cosas. Siempre es mejor prevenir que lamentar. A veces nos pasan las cosas por descuidados. Si ocupamos velas en la iglesia, siempre estamos a veces, diríamos en Nicaragua, haciendo un poco pinches. Ahora compramos únicamente las 2 que se van a ocupar en el altar. No, hay que comprar algunas de repuesto. No sabemos si pasó a alguien y la botó el sacerdote incensando con la mano, hizo un movimiento y botó la vela y se quebró, se cayó, y entonces ya nos quedamos sin vela porque no había de repuesto. Nos pasa este tipo de acontecimientos porque no somos precavidos. Siempre es bueno, y antes así se hacía en la sacristía, se mantenían cajas de velas de todos los tamaños, tipos, formas para las distintas celebraciones. No estábamos ahí únicamente con el elemento necesario, básico y mínimo, no, sino que se tenía este cuidado, se tenía este cuidado. Entonces, para que lo tengamos presente, si servimos en nuestra parroquia, tener siempre velas de más para las exposiciones del Santísimo, para los santos, para el altar, etc. Respecto al número de velas que se usaba antiguamente, esto lo voy a mencionar porque nos va a iluminar lo que se hace hoy en la praxis de hoy, de dónde viene, para que entendamos por qué el misal estipulaba en el numeral 117 la cantidad de velas que se ponen en las misas hoy en día. Entonces, aquí está el sentido de este. Se estipulaba que en una misa mayor pontifical, se le llama pontifical porque era el obispo el que la celebraba, el pontífice, cada obispo el pontífice de su diócesis, en una misa mayor pontifical, en esta misa mayor celebrada por el obispo, celebrada por el ordinario, es decir, el obispo titular de esa diócesis, se encienden 7 velas, ¿verdad? Esta es la praxis hasta hoy en día incluso. Son 7 velas cuando el obispo va a celebrar la misa en una parroquia de su territorio, la catedral sobre todo. La 7ª vela debe ser un poco más alta que las otras. Vamos poniendo, Fer, las imágenes, por favor. Tenemos unas imágenes para ir un poco ayudando a que también podamos visualizar esto que estamos mencionando acá de las velas para que lo tengamos presente. Fernanda, ¿estás por ahí? Muy bien. Nuestra hermana Fer creo que no está por ahí. Ah, ok, está por ahí, ya. Muy bien. Entonces, las imágenes nos van a ayudar un poco a visualizar este puntito que les estoy mencionando. Repito entonces, en una misa mayor pontifical celebrada por el ordinario, se encienden 7 velas. Aquí vemos en imágenes, por ejemplo, si podemos ponerla en pantalla completa la imagen, vemos este hermoso altar con su antipendio, una de las imágenes que habíamos mencionado en el tema del antipendio, altar que se ve que no está en uso porque están colocadas las flores directamente sobre la mesa del altar y está bellamente adornado. En él se encuentra colocada la cruz del altar, que es la cruz al centro, y las velas con sus candelabros respectivos, pues a los lados, 3 a cada lado. Pues cuando celebra un obispo, se colocan 7 velas. ¿Podemos poner la siguiente imagen? La ponemos en pantalla grande, sería de agradecer.
La séptima vela debe ser un poco más alta que las otras y debe estar situada en medio del altar en línea con las otras 6. No sé si podemos ver la imagen, hermanos. Por favor, si la tienen, Uy. correcto. Estoy teniendo aquí un poquito de problemas con la compu, pero en eso estoy. Si podemos poner la imagen, la segunda, por favor. Muy bien, esa está bien. Si se fijan, ahí está la séptima vela. Está situada en medio del altar, en línea con las otras velas que están ahí, las otras 6. Por esta razón, el crucifijo del altar, cuando celebra el ordinario, se desplaza un poco hacia adelante. Recuerden, cuando hablamos del Cristo del altar, habíamos dicho que se coloca al centro en medio de los candelabros, 3 a cada lado. Pues cuando se coloca la séptima vela ocupa el lugar de la cruz y la cruz se adelanta un poco más y queda de la manera en que la estamos viendo en las imágenes en nuestra pantalla. En las misas de Requiem y en otros servicios litúrgicos, por ejemplo, en las vísperas, no se usa la séptima vela, aunque presida un obispo. Si el obispo celebra fuera de su diócesis, ¿verdad?, o si es administrador, auxiliar o coadjutor, no se enciende la séptima vela. Es decir, pongámosle, si yo fuera el obispo titular de la diócesis X, ¿verdad?, en mi diócesis yo llego a celebrar, pues se pone la séptima vela. Pero yo, que soy obispo de la diócesis X, obispo titular, me pide el obispo de la diócesis Y que le vaya a celebrar una misa. Yo llego como un obispo invitado a presidir la Santa Misa, la Santa Eucaristía en esa diócesis, pues el altar debe tener únicamente 6 velas, no 7. Así lo establece la rúbrica. ¿Por qué? Porque la rúbrica así lo dice, ¿verdad? A veces le queremos buscar tanta explicación a las cosas. Ya vamos a ver el significado del número. Pero ¿por qué son 7 cuando estoy yo en mi diócesis y 6 cuando son allá? Porque la rúbrica lo establece, ¿verdad? Porque la rúbrica así lo dice. Es cuestión de orden dentro de la iglesia, más que todo pues para significar plenamente el obispo, el 7 es plenitud, tiene poderes plenos en su diócesis titular. En una diócesis a la que no le pertenece, él llega como obispo, sí, pero no es el que tiene los poderes que manda ahí. Entonces, no está la plenitud del ejercicio del poder ahí. Entonces le ponen 6 velas, si le queremos buscar un sentido desde el significado del número. Igual un obispo auxiliar que esté delegado para esta diócesis X, pues es obispo, sí, pero no es el obispo titular, no tiene el ejercicio pleno del poder en esta diócesis. Solo 6 velas se colocan para la celebración de la misa. Entonces, si están viendo el sentido de las velas, y aquí lo vamos descubriendo, no solo están en relación directa con el sentido que tienen dentro del rito, sino también en unión con el que está celebrando el rito. Es decir, está en relación con el ministerio del orden, ¿no?, el sacramento del orden. En una misa mayor solemne, vamos ahora a otra misa mayor, pero esta vez no celebrada por un obispo, sino por un sacerdote. Por ejemplo, cuando el celebrante es asistido por un diácono y un subdiácono, es una misa mayor bien solemne, va a estar un diácono y un subdiácono, que era el subdiaconado, una de las órdenes, ¿verdad? Una de las órdenes que antiguamente estaban. Recuerden que están las órdenes mayores y las órdenes menores, 4 menores y 3 mayores, pues el subdiaconado era la que antecedía al diaconado. En estas misas mayores solemnes se encienden 6 velas. Esto no está expresamente prescrito por las rúbricas, podemos poner la siguiente imagen, sino que se deduce meramente de la rúbrica que describe la manera de incensar el altar. Esto estaba en el rito de celebración de la Santa Misa, en el título 4, el número 4, la cual dice que el celebrante incensará ambos lados del altar con 3 balanceos del incensario, pro distribuntur candelabra, es decir, distribuido entre los candelabros. Entonces, por esta rúbrica, por esta indicación, se sacaba la lógica de que en el altar se prescribía que estaban 6 candelabros, porque se daba un golpe del incensario en medio
de los candelabros. Entonces se daban estos 3 golpes, estos 3 balanceos en medio de los espacios que quedaban entre los candelabros, deduciéndose que se colocaban 3 a un lado y 3 al otro. Entonces, aunque no estaba estipulado directamente que fueran 6, por la rúbrica de la incensación se deducía que tenían que ser los 6. Entonces, esto es lo hermoso también en nuestra iglesia, que un elemento complementa al otro, y es lo que hemos estado haciendo acá en el estudio de las instrucciones generales del misal romano. Como vemos que unas dicen una información, unos numerales nos dan una información, pero en otros numerales se nos añade otro tipo de información y complementa a la que ya se nos había dado. Entonces, estudiamos en conjunto los distintos numerales para tener un panorama más amplio y más completo sobre el asunto. Pues lo mismo pasa acá. En una rúbrica se nos habla de que tienen que estar las velas, ya con la rúbrica de la incensación se nos da a conocer cuántas velas, cuántos candelabros deben estar. En esta foto que estamos viendo, con el hermoso antipendio también y el sagrario al centro, vemos los 3 candelabros a cada lado también ahí. Vemos los 3 candelabros. Ahora, en estas misas mayores solemnes, las grandes solemnidades, las grandes fiestas que eran celebradas por un sacerdote, pues se colocaban así estas velas para solemnizar el tipo de celebración. Ahora vamos a ver una misa mayor, pero que no es la solemne, ¿verdad? Es una misa cantata, que se le llamaba, donde está el sacerdote celebrando esta misa mayor, pero que no está ni el diácono ni el subdiácono asistiéndolo. Entonces, en este tipo de celebraciones se requieren al menos 4 velas. 4 velas, según lo estipulaba la Sagrada Congregación de Rito el 12 de agosto de 1854. Aunque se pueden encender 6, nada impide que se enciendan 6, pero mínimo deben encenderse 4. Algo que hay que tener presente es que nada impide que estén puestos los 6 candelabros, independientemente del tipo de misa que se vaya a celebrar. Solo que las velas que se han de encender dependerán del tipo de misa que se vaya a celebrar. Entonces pueden estar los elementos completos, pero se encenderán las velas únicamente necesarias según el tipo de misa que se celebre, para que eso también lo tengamos presente, porque hay gente que dice, no, es que hay que estar quitando y poniendo, y para estar quita y pone, mejor solo dejo 2. Hay gente que tiene esta mentalidad, yo diría, gente perezosa, en primer lugar, es lo que diría. Pero les estoy dando esa información para que la tengan presente. No es necesario estar quita y pone los candelabros, simple y sencillamente se mantienen siempre los 6 candelabros, pero se enciende el número de vela adecuado al tipo de misa. En las misas descritas anteriormente, como la misa pontifical y la misa mayor solemne, tanto como esta misa mayor, no son necesarias las 2 velas encendidas que el misal, por rúbrica, prescribe que se coloquen una a cada lado de la cruz, según lo que estipulaba la Sagrada Congregación de Rito el 5 de diciembre de 1891. ¿Por qué se dice esto? Porque había altares donde, como el que estamos viendo, por ejemplo, acá, por la forma del altar, a veces la cruz, que era de una mayor dimensión, se colocaba en un espacio detrás del sagrario, en una parte un poco más elevada. Entonces, en esa ocasión, se le colocan 2 velas también al lado de esa cruz que está al fondo, y siempre los 6 candelabros en el altar. Pero cuando están estas misas celebrándose, estas misas mayores, estas misas solemnes, entonces no es necesario encender las 2 velas de atrás, las que están acompañando la cruz, simplemente encendemos una vela que está sobre el altar, sobre la mesa del altar. Ahora, en la misa rezada, celebrada por cualquier obispo, podemos poner la siguiente imagen, usualmente se encienden 4 velas, aunque el ceremonial de los obispos, prescribe este número solo para las fiestas más solemnes y 2 para las fiestas de rito menor. Entonces, cuando un obispo celebra, ¿verdad?, cualquier tipo de misa, pero que sea rezada, pues siempre se le ponen 4 velas, porque las misas rezadas, cuando son de fiesta solemne, entonces se ocupa 4, es lo que manda la rúbrica, y para el resto de misas menores, pues se ponen solo 2, para cuando celebra un sacerdote. Pero si celebra siempre un obispo, ya sea rezada menor la fiesta, o sea una misa solemne, siempre van a ser 4 cuando el obispo celebre.
Aquí las imágenes que estamos viendo solo nos sirven para ir ilustrando todo lo que estamos hablando de los candelabros, ¿verdad? Se mira muy, muy elegante esta misa que está presidida por el Papa. Si se fijan, están ahí también los 7 candelabros. El Papa es obispo de la Iglesia Universal, donde él celebre, ahí se ponen siempre los 7 candelabros. Tiene potestad de régimen sobre toda la Iglesia. Y como miran, es una misa que se deduce por la imagen, es una misa al aire libre porque tiene precisamente estos paneles protectores, las velas, que hemos mencionado ya en el video pasado. Y como ven, también encontramos tanto el Cristo que preside a la asamblea, que está detrás del Santo Padre, pues se miran los pies crucificados del Señor, detrás del Papa, y está el Cristo del altar sobre la mesa sin ningún problema, tema que ya hemos tocado también. En una misa estrictamente rezada, celebrada por cualquier sacerdote de grado inferior al del obispo, cualquiera que sea su dignidad, solo se pueden usar 2 velas. Una misa rezada que celebra un sacerdote, solo se utilizan 2 velas. No es la misa que va sin canto alguno. Es la misa donde se van rezando las antífonas, se van rezando las oraciones, pero no hay ningún tipo de canto, ninguna solemnidad extra con participación de diáconos y diáconos. Una misa rezada, sencillita, pero siempre misa y con un alto valor, con el mismo valor que cualquier otra misa, porque es el mismo Cristo que se ofrece, pues en esta misa se colocan únicamente 2 velas. En una misa no estrictamente rezada, por ejemplo, en una misa parroquial, como las que celebramos nosotros los domingos, o una comunitaria en fiestas más solemnes, o en la misa dicha en lugar de una misa solemne o mayor, con ocasión de una gran solemnidad, estipula la Sagrada Congregación de Rito el 12 de septiembre de 1857, que pueden usarse más de 2 velas cuando la celebra un sacerdote y más de 4 velas cuando la celebra un obispo, ¿no? Entonces ahí está lo estipulado ya por la Sagrada Congregación de Rito. Como se fijan, todo esto ha sido directrices que han dado la Iglesia a través de la Sagrada Congregación de Rito, o las rúbricas que nos dicen cuántas velas se van a ocupar, cómo deben ser colocadas, ahí todas en línea con el Cristo, y el número, por qué el número. Todo esto es importante que lo manejemos y sepamos de dónde viene. En todas las funciones a lo largo del año, excepto el Viernes Santo y Sábado Santo, a los obispos se les permite el uso de la bujía o candelabro de mano. Había un candelabro particular que se colocaba junto al obispo que estaba en una celebración donde no presidía él. Entonces el obispo llegaba con su traje coral, es decir, su sotana, llevaba con su roquete, ¿verdad? O sobrepeís, llevaba con su museta, su bonete, llevaba con su traje coral ahí. A veces se le ponía la estola, otras veces no la utilizaba. Tenía allá al lado en el presbiterio una silla con un reclinatorio propio, y al lado se colocaba 1 o 2 sacerdotes que le asistían. Entonces uno de ellos sostenía este candelero de mano llamado bujía, que iluminaba el lugar donde está el obispo. El uso de la bujía no está permitido a los sacerdotes, solo es para los obispos. Cualquiera que sea su dignidad, la del sacerdote, a menos que se le conceda por privilegio apostólico, es decir, si la Santa Sede le concedía este privilegio, podía utilizarlo ese sacerdote, ya sea por motivos personales o debido a que sea un dignatario de la curia romana. Si debido a la oscuridad un sacerdote tiene la necesidad de una luz cerca del misal, puede usar una vela, pero el candelabro en que se sujeta no puede tener la forma de bujía. Hasta estos detalles cuidaba la Sagrada Congregación de Rito, según lo que estipuló el 31 de mayo de 1817. Nunca podrá usarse una lámpara de aceite para este propósito, para servir de bujía. Lo estableció también la Sagrada Congregación de Rito el 20 de junio de 1899. Entonces, esto también lo tengamos presente. Era la luz que se utilizaba para representar la dignidad del obispo. Recuerden que de eso hablamos también en la sesión pasada. En la devoción de las 40 horas que se rezaban delante de Jesús sacramentado, al menos 20 velas deberían arder continuamente. Esto estaba en la instrucción clementina en la sección sexta.
En otras exposiciones públicas del Santísimo Sacramento deben arder por lo menos 6. Sagrada Congregación de Rito, 8 de febrero de 1879. En las exposiciones privadas también 6. Esto lo decía también la Congregación para los Obispos. Como lo hablamos, 6 velas al menos deben estar delante del Santísimo ardiendo. Cuando lo preferente, y lo vimos la sesión pasada, es que sean 12, ¿verdad? 6 a cada lado. Pero cuando no se puede tener estas 12, al menos, ¿verdad? El mínimo que se pide es que ardan 6 delante de Jesús sacramentado en las exposiciones públicas. Las únicas bendiciones para las que se prescriben velas encendidas son de las velas en la fiesta de la purificación de María. Ahí se utiliza una bendición solemne de las velas. En las cenizas de miércoles de ceniza también se utilizaban las velas. Y en la bendición de las palmas, el domingo de Ramos, también se utilizaban velas encendidas en el antiguo rito. En el rito actual solo se preserva el uso de las velas así encendidas con una bendición solemne en la fiesta de la purificación de María, o llamada también presentación del Señor, o de la Candelaria, ¿verdad? Ahora, para cerrar esta parte de las velas del altar, miremos lo que nos dice Liturgia Papal, esta página que nos muestra la información sobre las ceremonias pontificias y que va aclarando bastantes temas litúrgicos, que es una página que nosotros, como formandos en este tema de liturgia, debemos consultar acerca de los candeleros. Vamos a ver qué nos dice Liturgia Papal, donde ya estamos aplicando todos estos conocimientos que hemos venido hablando sobre la vela y el origen de estas prácticas. Ahora actualicémoslo al tiempo post-Concilio Vaticano II. La instrucción general del misal romano dispone que sobre el altar o cerca de él debe colocarse en todas las celebraciones por lo menos 2 candeleros, o también 4 o 6, especialmente si se trata de una misa dominical o festiva de precepto. Esto está en el numeral 117, numeral que ya hemos hablado de él en la sesión pasada, que hemos mencionado también en la antepasada. Ahí está el numeral 117, estipula 2, 4 o 6. Es decir, se siguen manteniendo estos números que tienen su base en lo que había estipulado la Iglesia a través de la Sagrada Congregación de Ritos y que se preservaba en las rúbricas del misal romano anterior al Vaticano II, es decir, el de 1962, que fue la última versión que salió a luz con autorización del Papa Juan XXIII. Entonces, todavía se sigue conservando el uso de esto. Es decir, que alguien que le diga que poner 6 candelabros sobre el altar, o 7 en el caso de que celebre un obispo, esto ya era antes del Vaticano II, que eso no es actual, que eso no es así. Entonces le sacan la instrucción general del misal romano, del actual misal, numeral 117, y ahí se estipula el número de candeleros que se pueden utilizar. 2, 4 o 6 en dependencia del tipo de celebración. De acuerdo a esto, hay 2 opciones para poner los candeleros. Se nos ofrecen 2 opciones. Sobre el altar, en la mesa, o cerca del altar, según lo estipula este mismo numeral. Si la cruz se pone en el centro del altar, siguiendo la tradición, lo conveniente es que se pongan las velas a sus lados, como lo estamos viendo en imágenes. No sé si hay otra imagen más por ahí también que podamos poner. Entonces, se colocan de esta manera, como lo estamos apreciando acá en la imagen. La cruz está en el altar, entonces las velas preferentemente se colocan al lado de la cruz. Recuerden que se nos da otra opción de colocación de la cruz en las rúbricas, en las prenotandas. Se puede colocar la cruz alta junto al altar. Cuando se coloca junto, se pueden poner también los candeleros cerca del altar, pero no necesariamente sobre el altar. Hay varias parroquias donde tienen este estilo de altares, que la cruz no está directamente sobre el altar, sino junto al altar, y entonces tienen unos candeleros inmensos que son del mismo tamaño del altar y los colocan a la par del altar, 3 de cada lado, encendidos. No hay ningún inconveniente con esto, según lo que la misma instrucción nos da a conocer. El número de candeleros es par, conforme a la instrucción. Pueden ser 2, pueden ser 4 o pueden ser 6.
La forma más conveniente de colocarlos es a los extremos del altar, por este sentido bíblico del que ya hemos hablado. Celebrarán la Pascua del Señor entre dos luces, nos decía el libro de Levítico, entre dos luces. Si yo pongo las dos velas juntitas a un solo lado, este sentido se pierde. Y a veces en estos, ¿cómo podríamos llamar? No dejes, sino en estos modismos modernistas que se han dado en la iglesia, ahora tienen una manera de colocar el altar como que fuera alguna cena familiar o algún otro tipo de mesa, y entonces dos candelabros acá y que un ramito de flores en un lado, y entonces se está buscando más un estilo artístico que el sentido estético y litúrgico propio de la iglesia, con su simbolismo bíblico que debemos poner en práctica. Los candeleros se ponen en par y es preferiblemente en los extremos, uno a cada lado, o dos a cada lado, o tres a cada lado. ¿No? Eso es lo que tenemos que tener presente. De acuerdo a la tradición que implícitamente reconoce la instrucción general del misal romano, aunque no lo mencione directamente, aunque existan 6 velas, no se encienden todas en las celebraciones, lo que les estaba mencionando. Puedo poner perfectamente todos los candelabros, ¿verdad? Pero no, no necesito encenderlos todos, porque si es una misa rezada, bastarán 2. Si es misa difunto, bastarán 2 en los extremos. Se encienden 2 en la feria, es decir, los días normales, los días comunes, de lunes a sábado, encendemos 2 velas, o en las memorias de algunos santos, cuando se realice la celebración de alguna memoria de un santo, se encienden 2. 4 se van a encender en las fiestas, en las celebraciones litúrgicas que tienen esta categoría, y 6 en los domingos y en las solemnidades. Recuerden que todos los domingos son solemnidades en la iglesia, todos los domingos. Entonces se encienden 6 velas, al igual que en las solemnidades. Cuando celebre el obispo diocesano deben usarse 7 velas, es decir, se mantuvo para la actualidad este uso también de las 7 velas que estaban ya prescritas desde antes del Concilio Vaticano II. Esto se indica en la Instrucción General del Misal Romano, en el numeral 117, y en el ceremonial de los obispos actual, en el número 125. Entonces tenemos 2 textos que fundamentan el uso de las 7 velas. Fer, no sé si esta era la última imagen que teníamos para presentar. Si hay otra, la ponemos, por favor. La razón de esto es porque el número 7 en las escrituras simbolizan la perfección. Si se están fijando en este altar preciosísimo, ¿verdad? Están también ahí las 7 velas, está celebrando el romano pontífice, hay antipendio delante del altar, posiblemente también detrás del altar esté el otro antipendio, están las 3 velas a un lado de la cruz, las 3 velas al otro, y la 7ª vela detrás de la cruz, y la cruz del altar colocada en su lugar respectivo. Entonces, la razón de estas 7 velas es porque el número 7 en las escrituras simbolizan la perfección. 7 son los días de la semana, 7 son los primeros diáconos para el servicio terrenal, 7 son los sacramentos instituidos por Cristo, 7 los dones que da el Espíritu Santo, y el Apocalipsis habla de las 7 lámparas ardiendo delante del trono del Señor. Las 7 lámparas del Apocalipsis también aquí están representadas. De esta forma se usan 7 velas para destacar la plenitud del sacerdocio de la que participa el obispo. El obispo tiene esta plenitud del sacerdocio, porque, por ejemplo, un sacerdote, un presbítero, puede celebrar 6 sacramentos, pero el 7º no lo puede celebrar, no puede ordenar a otro sacerdote. Pero el obispo sí puede celebrar todos los sacramentos, puede ordenar diáconos, puede ordenar sacerdotes y puede ordenar a otros obispos. Tiene la plenitud del sacerdocio. Entonces es un signo que expresa la preeminencia episcopal, el número 7, y por eso cuando el ordinario preside una celebración en su diócesis, se le colocan las 7 velas para representar esta plenitud del sacerdocio y también la plenitud
de este poder, ¿verdad?, que ejerce en su territorio. Hay que decir que solo se usan las 7 luces si el obispo que oficia es el obispo diocesano, o sea, el que tiene la jurisdicción en la diócesis. Si un obispo oficia fuera de su jurisdicción, no se encienden las 7 luces, al igual que no portan báculo. Hasta esta curiosidad nos deja conocer esta página de liturgia papal. Cuando un obispo va a celebrar a una diócesis que no es la suya, ni siquiera tiene derecho a utilizar el báculo, ¿verdad? No tiene derecho a utilizar el báculo. Este derecho solo lo goza si va, por ejemplo, el nuncio apostólico, que viene representando a su santidad, a la Santa Sede, pues usa el báculo ahí donde vaya. Y también se le da a los obispos, que son los arzobispos también, ¿verdad? Porque cuando son metropolitanos tienen también este derecho para donde celebren en las diócesis sufragáneas poder portar el báculo también. Pero de ahí un obispo que celebre en su diócesis usa báculo, pero si va de visita a otra diócesis no usa báculo, solo el pastor propio, porque recuerden el báculo es signo del pastoreo, es el que utiliza el báculo para representar precisamente este poder que tiene sobre esta jurisdicción sobre su diócesis. Ahora, en las misas de los difuntos, aunque celebre el oficio el obispo diocesano, no se usan las 7 velas, sino únicamente 6, de acuerdo a una antigua tradición ya recogida en el ceremonial de obispos de 1886. Entonces, en la misa de difuntos, aunque celebre el obispo, no se usan 7 velas, sino únicamente 6. Cuando es el obispo el que celebra. Cuando es un sacerdote, basta que sean las 2 velas del altar. Por último, hay que señalar que es costumbre que las velas del altar sean de cera blanca o de cera crema, se nos está diciendo. Antiguamente estaba prescrito usar velas blancas en las fiestas y solemnidades y velas amarillas en las misas de difuntos, en el Adviento, en la Cuaresma y en las otras que hemos mencionado. En la actualidad, lo que sucede hoy después del Vaticano II, ya no hay obligación de usar cera de abeja para las velas. Ya esta prescripción ya no rige más, ya no existe esta obligación. Tal vez por la escasez, diría yo, o porque en algunos lugares se ha vuelto bien difícil conseguir cera de abeja. Entonces, debido a diversos motivos y circunstancias, hoy ya no es una obligación el usar cera de abeja. Pero hay que decir que las velas eléctricas, además de ser estéticamente feas, nos dice acá en la página, no cumplen con el simbolismo de una vela natural, que el simbolismo es consumirse iluminando, como lo hace Cristo, da la vida para que otros tengan vida, morir para que otros vivan. ¿Cómo debemos hacer los católicos en nuestra vida? Entonces, las velas eléctricas no son apropiadas para la celebración de la misa. Y como ahora ya no está la prescripción de que tienen que ser todas las velas de cera de abeja, pues por eso es que se ha permitido tanto el uso de velas de parafina y de otro tipo de material, inclusive las velas de aceite, en las celebraciones de la misa. Y por eso decía, había estos tubitos blancos que por dentro llevan una ampolla de cristal que se llena de aceite y lleva la mecha, se coloca dentro del tubo blanco y ya es la vela que arde en las misas. Y eso también, pues hoy en día es válido y el motivo es ¿verdad? Que siempre sigue simbolizando el consumirse iluminando, pero pues ya no hay la obligación de que sean de cera de abeja. Y para cerrar este tema, una curiosidad sobre el encendido de las velas. ¿Cómo deben encenderse las velas? Hasta en esto se tiene cuidado, ¿verdad? Y esto lo recoge también la página de liturgia papal y también ya estaba estipulado en los antiguos misales antes del Vaticano II y sigue siendo también algo regente en la tradición para el encendido de las velas hoy en día. Las velas deben de encenderse antes de la misa. No existe ciertamente una rúbrica sobre cómo han de encenderse, pero la práctica tradicional, recuerden que muchas cosas que se hacen en nuestra iglesia se deben a la tradición que se ha ido comunicando de generación en generación, pero la práctica tradicional es comenzar por el lado derecho del altar. Vamos al altar, el Cristo, el lado derecho del altar, para acá. Entonces yo comienzo
del lado derecho del altar, alumbrando primero el que se encuentra más cerca del crucifijo. Entonces, en esta foto del Santo Padre que nosotros podemos ver, entonces sería encender primero la que está detrás de la cruz, que sería la primera. Después comenzaríamos del lado derecho del altar, por donde ve el diácono con sus manos juntas delante del Papa. Entonces encendemos, si estamos viendo aquí el altar de frente, encendemos esas 3 velas, empezando por la que está más cerca de la cruz, hacia afuera. De la cruz, la segunda y la que queda en la esquina del altar. Posteriormente, se viene al lado izquierdo, se procede del mismo modo al lado izquierdo. Es decir, voy a la vela que esté más cerca de la cruz y la voy encendiendo la más cerca, la de en medio y la que quede en el extremo del altar en la esquina. Y así es como se encienden la vela del altar. Entonces, primero el lado derecho, después el lado izquierdo. Siempre empezando por la vela que está más cerca de la cruz y terminando con la del extremo. De acuerdo a esta tradición, para apagar las velas, se cerró la pantalla, creo yo, se quitó el compartir la pantalla, pero bueno, de acuerdo a esta tradición, para apagar las velas, se comienza en el lado derecho, empezando por el cirio más alejado de la cruz. Entonces, es al revés. Se fijan acá, siempre empezando por el lado derecho, pero en vez de empezar por la vela que esté más cerca de la cruz, comenzamos por la vela del extremo. Apagamos la del extremo, después la del centro, después la que está más cerca de la cruz. Terminando ahí, nos pasamos al lado izquierdo y hacemos lo mismo. De la vela del extremo, la que está en medio y la que está más cerca de la cruz. Y por último apagaríamos la que está detrás del crucifijo, si está la 7ª vela en el altar. Entonces ese sería el modo de apagar las velas. Y con eso, pues hemos terminado todo el tema de los candelabros sobre el altar, de cómo deben colocarse, qué número deben utilizarse, según qué celebraciones, cómo deben encenderse y cómo deben apagarse. Es decir, hemos tratado de abarcar en el contenido todo lo referente al tema para que así quede claridad. Pero bueno, siempre puede haber alguna dudita. Entonces, si hay alguna duda, vamos a pasar ahora a la parte de los comentarios y las preguntas, sin antes no olvidar decirles que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones si no lo han hecho, este canal Misterio de Fe, y que también visiten y hagan lo mismo en nuestros otros 2 canales, Santo Debo Ser, materia espiritual, Creo Señor Yo Creo, en materia doctrinal apologética, y visitar y seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Recuerden que siempre tienen la información en la descripción de cada uno de los videos. Muy bien, entonces si hay alguna persona que desea hacer algún comentario, puede por favor participar, preguntar o comentar al respecto de los que están conectados en vivo. ¿Quedó claro todo o quedaron con duda de todo? Si por favor me dicen, también se los agradecería mucho. ¿Hay alguna duda? ¿Pueden encender los micrófonos o están apagados? Si también me lo hacen saber. ¿No pueden hablar? Bien. Déjenme revisar aquí las opciones. Muy bien, ¿pueden escucharme? Sí, ustedes pueden hablar, intenten conectar su micrófono nuevamente, por favor. Si no, me pueden escribir un chat, por favor, para así saber qué está pasando. Si no, pueden escribirme por acá, yo leo su comentario sin ningún problema. Porque no sé qué está pasando, porque también
Parece que el Zoom sacó a nuestra hermana Fer. Desde ayer nos está dando problemas también el Zoom, ¿verdad? Con este comportamiento un poco anómalo. No sé si se debe a la última actualización que se hizo de la aplicación, pero sí está presentando algunos problemitas. Muy bien, si alguien tiene comentario. Pueden escribirlo sin ningún problema, escríbanlo, yo lo leo y así pues tratamos de cerrar el tema. Muy bien, nuestro hermano Marco dice que agradece la enseñanza, que ciertamente hay falta de conocimiento aún en nuestros laicos, y es cierto, pues es una realidad. La formación en materia litúrgica es algo que no debemos pasar por alto, porque así como se pone tanto empeño en que haya formación pastoral, formación catequética, formación bíblica, que me alegra muchísimo que hoy en día se esté retomando la formación bíblica, pues también la formación litúrgica y espiritual son importantes. Muy bien. Gracias, hermana Pili, por estarnos informando que el anfitrión tiene cerrado el micrófono. Lo raro es que el anfitrión está desconectado. Entonces, no sé, alguno de ustedes revise por favor si el Zoom automáticamente le ha puesto como anfitrión, ¿verdad? Porque a mi persona no, pero si alguno de ustedes puede checar si está como anfitrión, sería bueno. Vamos a leer aquí, creo que hay otro chat, otro comentario. ¿Ya lograron encender su micrófono? Hola, ya regresé, pero estoy desde el teléfono porque desde la computadora no me dejó y aquí no me deja la configuración de activar el audio. Pero creo que ya me está dejando en la computadora. Ok. Si me puede leer, por favor, Fer, el comentario de Elizabeth. Sí. Dice... Espérame, creo que ya me dejó entrar a la computadora. Sí, escucho. ¿Estamos por ahí, Fer? Sí. Ok, te oigo duplicado el audio. Sí, porque estoy en ambos, estoy en el celular y en la compu. Ajá. Si Ya podemos estoy bajándole silenciar el volumen. los dos, por favor. Sí. A ver, dice Elizabeth, hermano, buenas noches. A mí me queda claro, y después de la celebración de ayer en la que tuve la bendición de estar presente, al obispo auxiliar que nos visitó y dio la Santa Misa, vi todo con cuidado, todo arreglado en el altar, y le comenté al sacristán que me diera unas clases para poder apoyarle, ya que es bastante lo que hay que tener en cuenta. Ah, pues qué bueno. Me alegra que haya disfrutado su participación en la Santa Eucaristía en su parroquia y que haya visto estos elementos presentes, el cuidado que se debe tener. También nuestra hermana Andrea Garro Carballo dijo buenas noches y muchas gracias. Y también Carmen Dávila, esto por YouTube, está diciendo, estuvo muy interesante el tema de hoy. Es muy importante conocer profundamente estos ritos. Claro que sí, hermana Carmen, de eso se trata, estas enseñanzas, conocer mejor un poco los motivos, los por qué, la historia de cómo celebramos y el sentido de lo que celebramos sobre todo. Recuerden que aquí hemos visto de la mano del cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, pues en su obra El espíritu de la liturgia, también el sentido espiritual, teológico y profundo, místico, que tienen los ritos, y que con esta obra todavía tenemos algunos puntitos que tocar más adelante y que también enriquecerán estos contenidos. Muy bien, no sé si alguien más en Zoom tiene algo que comentar, no sé si ya pueden activar sus micrófonos. Dice Pili, gracias por la exposición, es bueno haber
saber todo lo relacionado a los ornamentos. No alcancé a leer el comentario. Sí, dice, gracias por su exposición. Es bueno saber todo lo relacionado a los ornamentos que se colocan en los ritos. Ah, muy bien. También ahorita que menciono ornamento, uno de los temas que vamos a tocar es el sentido y el significado de los ornamentos utilizados por los ministros en las celebraciones, tanto el obispo como el sacerdote y el diácono. Eso lo veremos en su momento. Una vez terminada la parte que corresponde a los templos, los espacios sagrados y los elementos que están presentes en ellos, entonces vamos a tocar también el tema de los ornamentos y luego ya veremos algunos temitas más sobre el año litúrgico, las fiestas, los tipos de celebraciones, etcétera. Aún hay mucha tela que cortar en estos contenidos. Como han visto ya, por la gracia de Dios, llevamos más de 50 videos subidos al canal sobre este tema de liturgia y aún estamos enteros, ¿verdad? Aún estamos enteros. No sé si hay algún otro comentario por YouTube. O acá en vivo. No, ya no hay más comentarios. Okay. En YouTube ya no. Acá en vivo en Zoom, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Ya pueden activar sus micrófonos, creo. Sí, ya están desactivada el bloqueo. Perfecto. No sé entonces, hermanos, si alguno quiere comentar algo más. Leslie, Luis. Muy bien. Bueno, hoy hay santo silencio. Ya comentaron algunos, sí, eso me alegra mucho. Qué bueno que haya quedado todo claro, porque lo importante en esto no solo es conocer, sino que haya claridad de lo que se está dando a conocer y que luego podamos ponerlo en práctica. Muy bien, vamos a cerrar pues esta sesión poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos, adoramos, glorificamos y te damos gracias, porque nos has permitido vivir este momento de formación. Que todo esto que hemos estudiado acá, Señor, sea siempre de utilidad para nuestro bien y provecho de la comunidad a la cual asistimos. Te pedimos que derrames sobre todos los creyentes las luces de tu Santo Espíritu, para que puedan comprender estos contenidos, pero sobre todo derrama, Señor, una efusión de amor en sus corazones, para que puedan tener una piedad auténtica manifestada en el cuidado del más mínimo detalle en lo que se refiere a tus celebraciones, donde te damos gloria, Señor, y donde la Iglesia manifiesta su fe públicamente. Te pedimos que nuestra Madre, los santos, los ángeles, con sus ruegos nos alcancen de ti las gracias para ser auténticos cristianos y para perseverar hasta el final de nuestra vida en el cumplimiento y la búsqueda de tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genitrix, nostre deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera-nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra equis insies diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices te precamur, tuque prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, via perdición en animarum per vagantur inmundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llámame feliz, a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.